Hay una pregunta. ¿Es bueno aspirar a los primeros puestos? Es bueno aspirar a los primeros puestos. Y una vez más, mi amado Jesús Eucaristía, es invitado a comer en casa de uno de los principales fariseos. Nuestro maestro aprovecha el momento para observar detenidamente el comportamiento de los invitados. Y la pregunta es, ¿qué ve el Señor? Que muchos convidados escogen los primeros puestos. Ahora, mis hermanos, ¿qué significa en este contexto escoger los primeros puestos? Escoger los primeros puestos significa buscar siempre ser reconocido. Hay mucha gente que les encanta ser reconocidos, que me vean. ¿Y qué significa escoger los primeros puestos? Significa muchas veces estar por encima de los demás. Significa ubicarse en un buen lugar para que le sirvan y no para servir. Mis hermanos, el hombre por naturaleza busca siempre los primeros puestos o al menos los mejores. En la vida familiar, muchos hijos desean ser tenidos en cuenta por sus padres. En la casa, a muchos les gusta que les sirvan de primero la comida, y si no los complacen, se ponen bravos o se enojan. Y estos solamente son algunos ejemplos. Y en la vida normal, muchos son los primeros para reclamar sus derechos, pero pocos son los primeros para cumplir sus deberes. Y muchos son los primeros para generar conflictos, riñas, problemas, pero pocos son los primeros para buscar soluciones. Y muchos son los primeros para odiar, pero pocos son los primeros para perdonar y para amar. Y muchos son los primeros para que les sirvan, pero pocos son los primeros para servir. Mis queridos hermanos, muchos son los primeros. Escucha muy bien esto. Muchos son los primeros para vivir una vida cómoda, sin esfuerzo, sin sacrificio, sin entrega, y pocos son los primeros
para vivir una vida abnegada y generosa, sacrificada y entregada por los demás. Mis queridos hermanos, con lo que voy a decir no quiero ofender a nadie, pero si tú tienes alguna de esas situaciones que yo voy a decir en este momento, recapacita y piensa. Muchos son los primeros para juzgar, para criticar, para hablar mal del prójimo y para calumniar, pero pocos son los primeros para justificar y para comprender la realidad de los otros. En resumen, usted y yo estamos llamados a ser los primeros. ¿Y los primeros en qué, Padre? ¿Los primeros en qué? En amar, perdonar, comprender, servir, hacer siempre el bien. Y debemos de ser los primeros en la fidelidad, en el diálogo, en escuchar, en ser justos, en ser bondadosos, en ser misericordiosos. Y debemos de ser los primeros en visitar a los enfermos. Debemos de ser los primeros en consolar al que está triste, los primeros en saciar el hambre a los hambrientos. Y debemos de ser los primeros en ser instrumentos de paz, de amor, de verdad y de honestidad. Y debemos de ser los primeros en corregir con amor al que se equivoca y llamarlo aparte y dialogar y decirle: mire, veo que estás haciendo esto y no está bien. Y si la persona es humilde, dice: gracias. Y el que no es humilde y es prepotente dice: no se meta en mi vida, déjeme que yo hago lo que yo quiera con mi vida. Pero ya usted hizo su parte, lo llamó aparte y lo corrigió. Y lo corrigió con ternura, con misericordia, pero con la verdad. Y también debemos ser los primeros, mis hermanos, en rechazar el pecado y la maldad. Y debemos de ser los primeros en renunciar a Satanás y a sus obras y a sus seducciones. Pero como yo siempre digo, nadie se puede bañar por otra persona. Pero debemos de ser los primeros en rechazar y renunciar a Satanás, a sus obras y a sus seducciones. Y debemos de ser los primeros en vencer el egoísmo, la mentira y el desamor. Mis hermanos, yo también quizás en algún momento anduve quizás en muchos pecados, pero mi vida ha cambiado a medida de que me entrego más al Señor. Por eso debemos de ser los primeros en cortar con los vicios. ¿Y cuáles vicios? Ya saben cuáles son los vicios que hay que cortar. Los vicios que algún día, si no los corta a tiempo, te pueden traer consecuencias a ti y quizás a tu misma familia.
Hay que cortar con toda clase de vicio que contamina, los vicios que solamente nos traen solamente ruina y pérdida, como pueden ser los vicios del alcoholismo, de esa maldita droga, los vicios de esa infidelidad que no has podido cortar y que sigue todavía usted por ahí guardando tapujos y guardando cosas. Hay que cortar con toda clase de vicios. Y somos los primeros en dejar de odiar. Los primeros en dejar de odiar. Y somos los primeros en buscar el sacramento de la confesión. Entonces, al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto. Esta es la recomendación de Jesús. Pero Padre, ¿qué significa sentarse en el último puesto? Sentarse en el último puesto en ese sentido no quiere decir estar por debajo de los demás o ser menos digno que los otros. Por el contrario, sentarse en el último puesto es tener la valentía de no esperar que le sirvan, sino más bien ponerse al servicio de los otros. Y es tener la valentía de renunciar a ser reconocido. Es renunciar a mostrarse o aparentar lo que no es. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bendito sea Dios por la palabra. Y hoy nos podemos hacer dos preguntas. ¿Te gusta estar en el primer puesto para mandar o para servir? La respuesta la tiene usted nomás. ¿Te gusta estar en el primer puesto para mandar o para servir? Y segunda pregunta, ¿te cuesta cederle el mejor puesto a los demás? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.